Ahora explico la parte 6, que es aplicar el derecho a los hechos del caso, siguiendo el método del profesor Elmer Arce. En este caso, los hechos son simples. Una persona trans solicita el cambio de nombre y de sexo registral. Zanik se niega y el caso llega a 3 instancias judiciales. Luego tomamos la norma que ya interpretamos, la Constitución, la Convención Americana y la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Como es un caso difícil, necesitamos ponderar principios, especialmente la dignidad humana, la identidad y la igualdad. Al hacerlo, el resultado es claro. El derecho a la identidad de género prevalece, por lo que corresponde ordenar la rectificación registral. Luego viene la justificación interna. Aquí verificamos que las premisas fácticas y las premisas normativas encajen lógicamente. Los hechos probados son que el demandante reconoce su identidad de género, que Ranier negó el cambio sin base constitucional y que las instancias judiciales revisaron el caso. Las premisas normativas vienen de la Constitución, como también de la Convención Americana de Derechos Humanos, la doctrina y las sentencias del Tribunal Constitucional. Cuando unimos estos hechos, estas normas, la conclusión es coherente. Si la dignidad, la identidad, la igualdad protegen la identidad de género, entonces el cambio de nombre y de sexo registral debe concederse. Y bueno, finalmente explico la justificación externa, que es la última parte del método del profesor Elmer Arce. En esta etapa no buscamos coherencia lógica, sino demostrar que las premisas que usamos están bien fundamentadas. Primero tenemos la interpretación sistemática de la Constitución, que favorece la identidad y el libre desarrollo de la persona. Esto muestra que la Constitución respalda el reconocimiento de la identidad de género. Luego se suma a los estándares internacionales, como la opinión consultiva de la Corte Interamericana, que prevalece la autodeterminación de género y prohíbe exigir cirugías o diagnósticos. También está la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ya ha aceptado el sexo registral sin cirugía y ha reconocido la identidad de género como parte del libre desarrollo. Además, aplicamos los principios de dignidad humana, igualdad y no discriminación, que orientan la decisión cuando hay dudas o ausencia de ley. Todas esas premisas externas fortalecen la conclusión final y le dan legitimidad. Por eso, siguiendo el método del doctor Elmer Arce, se determina que el Estado está obligado a adecuar sus registros a la identidad vivida de la persona. ¿Qué tal? Un gusto. Mi nombre es Gabriel Alessandro Villalta Espinosa y mi parte es la de recomendaciones y conclusiones. Conclusiones y recomendaciones. El análisis del caso muestra que el método del Dr. Arce permitió construir un razonamiento jurídico claro, ordenado y completamente justificado, integrando los hechos, las normas aplicables, su validez y la interpretación adecuada de cada una de ellas. A pesar de la ausencia de una ley específica de identidad de género en el Perú, el estudio evidencia que el marco constitucional, los estándares internacionales y la jurisprudencia nacional ofrecen bases suficientes para reconocer el derecho de una persona trans a modificar su nombre y su sexo registral. La decisión final del Poder Judicial al ordenar adecuar los registros a la identidad vivida de la demandante resulta correcta porque respeta la dignidad, la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad, evitando que un vacío normativo limite el ejercicio de derechos fundamentales. Y las recomendaciones. El Estado debe elaborar una ley de identidad de género que establezca procedimientos claros, rápidos y accesibles para el cambio de nombre y sexo registral, reduciendo la judicialización innecesaria. El RENIEC debe actuar sus directivas y protocolos internos para adecuarse a los estándares constitucionales e internacionales, evitando interpretaciones que vulneren derechos.
Las autoridades judiciales y administrativas deben aplicar de manera uniforme los criterios vinculantes de la Corte IDH y el Tribunal Constitucional para garantizar seguridad jurídica y evitar resoluciones incontradictorias. Y por último, la formalización jurídica universitaria y profesional. Se recomienda incorporar el método del doctor Arce como herramienta obligatoria para el análisis de casos difíciles, dada su claridad, utilidad y aplicabilidad práctica. Buen día con todos, mi nombre es Aldair Surichaki Rojas. A mí me tocó la parte de anexos, caso o jurisprudencia comentada. Bueno, en esta primera diapositiva les voy a mostrar, en esta primera diapositiva les voy a mostrar los principales precedentes tribunales y constitucionales de la Corte Interamericana que fundamenta el reconocimiento de la identidad de género como derecho fundamental. Empiezo con el caso de CTS, conocido como el caso sobre cambio de sexo registral sin cirugía. Bueno, en este proceso, una persona trans solicitó a la RENIEC a modificar su sexo registral. La RENIEC le negó la solicitud argumentando que no existía una ley específica para permitir ese cambio y que además se necesitaba de una cirugía de reasignación para poder reconocerlo. Bueno, este caso sí llegó al Tribunal Constitucional y al punto central era determinar si exigir cirugía era constitucional o no. Bueno, el tribunal estableció 3 ideas fundamentales que las van a ver aquí. Primero, la identidad de género forma parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad, protegiendo en el artículo 2, inciso de la Constitución. Segundo, que exigir una cirugía obligatoria vulnera la dignidad y la autonomía y el principio de no discriminación, porque obliga a la persona a someterse a un procedimiento médico que no necesariamente desea. Y tercero, que el registro civil debe reflejar la identidad vivida por la persona, no únicamente su apariencia biológica o característica física. Este precedente es clave porque confirma que el reconocimiento de la identidad de género no depende de intervenciones quirúrgicas. Bueno, luego en la siguiente diapositiva avanzamos con el caso CTS 060 40 20 15, conocido como el caso de Azul Rojas Marín. En esta sentencia, el Tribunal Constitucional reafirma que la identidad de género es un derecho fundamental que requiere protección reforzada, especialmente tratándose de personas LGTB. Lo más importante de este caso que el tribunal señala nuevamente que no se necesita una ley específica para que el Estado reconozca la identidad de género y que los derechos fundamentales son directamente exigibles. Bueno, a nivel internacional tenemos la opinión consultiva 24/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es completamente vinculante para el Perú. En esta opinión, la Corte establece que la identidad de género está protegida por la Convención Americana y que los estados deben crear procedimientos de cambio a nombre y sexo basado en la autodeterminación de la persona. Bueno, la Corte también señala expresamente que no se puede exigir cirugías, exámenes médicos y peritajes psicológicos ni análisis invasivos. Lo único válido es la voluntad libre de la persona de ver reconocida a su identidad. Este precedente es clave, ya que el registro civil debe reflejar la identidad vivida por la persona y no únicamente por su apariencia o
características físicas a que lo llevan al cambio y además a una reasignación.